vamos a comenzar ya, y está ya todo el mundo enchufado, y hay más de 100 personas. En primer lugar, como presidente del Movimiento Europeo, quiero agradecer a todos los participantes, a los ponentes y a todos los que se están conectando en la actualidad, por participar en este acto de conmemoración del 35º aniversario de la firma del Tratado de Adhesión. Para ello, tenemos la suerte de que están con nosotros, pues en primer lugar, el presidente de gobierno que firmó aquellos tratados hace 35 años. Está con nosotros la ministra de Asuntos Exteriores de hoy. Está Pedro Solbes, que está a mi izquierda y que fue negociador con los dos equipos anteriores. Está Matías Rodríguez Inciarte, que jugó un papel importante en la primera fase. Está Soledad Becerril, que fue la primera ministra mujer de un gobierno de UCD. Y por último está Juan Antonio Yáñez, que acompañaba al presidente del gobierno. Creo que no me dejo a nadie. Les agradezco enormemente a todos que estén aquí. Y a partir de ahora yo no tengo más que dar la palabra a Xavier Vidal, que es una persona cercana al movimiento europeo y que tiene una capacidad para poder dirigir una conmemoración como esta mejor que nadie, y él va a dirigir este acto a partir de ahora. Muchas gracias, Xavier, nos ponemos en tus manos. Muchas gracias, eres siempre demasiado amable, Pachi. Vamos a empezar ahora un acto único de conmemoración, que no de nostalgia, de memoria y de prospección de aquel 12 de junio que queda grabado no solo en las imágenes, sino también en nuestras retinas como un triple símbolo, ¿no? El símbolo del retorno a casa, el símbolo de la plena incorporación de España a un mundo que cada día se hacía más grande y al mismo tiempo más pequeño, y el lugar de encuentro, ayer en la preparación lo hablábamos un poco, el lugar de encuentro permanente entre españoles que pueden acordar cosas y discrepar en otras menos importantes, ¿no? El lugar de encuentro. Entonces, este debate vamos a intentar que esta conversación, mejor dicho, vamos a intentar que sea muy fluida, vamos a intentar también ser puntuales, de forma que hacia las 2:15, dentro de poco más de una hora, vayamos concluyendo. Y tengo que, en fin, dar la palabra a dos intervinientes iniciales que van a dirigirnos unas salutaciones, dos intervinientes de excepción, el presidente González, el presidente del gobierno Felipe González, que encarnó en ese momento, el 12 de junio, parece que fue ayer, la firma de los tratados en la sala de columnas del Palacio Real. Venían aquel día de Lisboa, fue un día complicado, y el presidente González pronunció un discurso que hace unos minutos, mientras estábamos en pruebas, rememorábamos un poco, y que tuvo una frase que yo siempre recuerdo, que es aquella de que España aportará su esfuerzo. Empezamos los españoles no reivindicando cosas, sino prometiendo el esfuerzo hacia esa Europa pacífica y común. Después tenemos como segunda salutación a la ministra de Asuntos Exteriores, doña Arantxa González Laya, que también nos dirigirá sus palabras sobre, digamos, el significado de aquel momento. Sin más, y luego entraremos en la conversación entre los cuatro ponentes, como ha anunciado el presidente del Consejo Español del Movimiento, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, el profesor Aldecoa. Sin más que introducir, me gustaría pasar la palabra al presidente González. Buenos días, presidente, le escuchamos. Gracias. Buenos días. Bueno, primero, una gratitud que no necesita explicación al movimiento europeo, acordarse de conmemorar 35 años después aquel acontecimiento del 12 de junio, que es verdad que estuvo trufado de los dos ingredientes típicos de lo que soportábamos en aquella época: la inmensa satisfacción de dar un paso decisivo
de incorporarnos al mundo que nos correspondía y la amenaza permanente de un terrorismo que no paraba. Por tanto, no me voy a quedar ahí. Es raro que en España conmemoremos y aún menos que celebremos. Para eso nuestros amigos portugueses son mucho más rigurosos, solemnes, no han dejado pasar ni un solo quinquenio sin que haya habido actos especiales. Nosotros ya estamos en el 35 y en una situación especial. Verán, yo no quiero pronunciarme sobre lo que significó aquello, solo para resaltar algunos elementos que nos traigan a la actualidad. Esta actualidad que vivimos cargada de la incertidumbre de la pandemia, de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y de nuestra incorporación o nuestra presencia, nuestra participación en Europa. En aquel momento, 12 de junio, curioso, en el año 85, sabiendo que nuestra incorporación plena se produciría el 1 de enero del 86, en aquel momento ya participamos en el Consejo Europeo en Milán y volvimos a participar en el Consejo Europeo en diciembre. Por tanto, no éramos todavía socios del club, pero ya estábamos en la sala de máquinas aportando toda nuestra vocación de construcción europea. ¿Qué tenía de especial aquel momento? Xavier lo recordará bien. Yo en mi cabeza además están las figuras que firmaban en Lisboa y aquí y que han desaparecido, desde Mario Suárez a Fernando Morán, Pablo Marín, tantos de estos que no quiero dedicar mucho más tiempo más que decir que los tengo en mi memoria y los tengo en mi gratitud. Bueno, aquel momento era un momento curioso. Estábamos intentando salir de esas crisis europeas de euroescepticismo encabezados por un presidente de comisión, que era Jacques Delors, que era, digamos, un presidente de comisión que cumplía con sus obligaciones en tanto que iniciativa y aplicación de la normativa de manera muy comprometida, yo diría que incluso compulsivamente. Era un impulsor permanente y en aquel momento podríamos decir que se sitúa el comienzo de una década muy interesante de superación del euroescepticismo que nos iba ya atacando para pasar a una galopada europea. Y esa galopada del 85 al 95 estaba impulsada y protagonizada por Delors, y es verdad que Delors contaba, lo diré en los términos más positivos y coloquiales posibles, con la complicidad de Kohl, Mitterrand y de yo mismo. Por tanto, formábamos una especie de cuarteto impulsor de iniciativas. Delors sabía que de cada 10 iniciativas, 3 podían quedarse en el camino, pero después de él, como no había iniciativa, era imposible que se quedara nada en el camino. Por tanto, se paralizó de nuevo la construcción europea, ese impulso de la construcción europea. Hubo muchas aventuras en medio de la galopada. Cayó el muro de Berlín, cambió el escenario del progreso hacia el nuevo tratado de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Eso lo conocen. Y llegamos hasta hoy. En aquel momento ya se decía, hoy se puede volver a repetir, que la Unión Europea, la actual Unión Europea, entonces Comunidades Europeas, avanza a golpes de crisis. Lamentablemente no siempre ha sido así, porque la crisis del 2008 fue de una envergadura enorme y la crisis de la migración, que la sucedió también, y la reacción europea no fue una reacción de avance. Sin embargo, en esta crisis, probablemente la peor, muchísimas décadas, no sé cuántas, y además no quiero ni siquiera predecir el pasado, nos encontramos con una actitud, en principio, de la Unión Europea, digamos que diametralmente opuesta a la actitud frente a la crisis de 2008-2009. Por tanto, con una clara voluntad de enfrentar los efectos de la pandemia, no solo el tratamiento más ordenado de la pandemia, sino las consecuencias sociales, económicas e institucionales de la pandemia, recuperando una gran
cantidad de iniciativas. El que sean o no suficientes, como dicen algunos, no importa en este sentido, en el sentido que quiero decir, porque creo que si hacemos todo lo posible, serán suficientes. Y los efectos multiplicadores no serán solo de 750 millones, más los 400.000, más los 100.000 para aseguramiento del desempleo, las actitudes o las acciones del Banco Europeo de Inversiones, la política monetaria, que era la única que tuvimos después de la crisis de 2008, pero a partir de Draghi 2012, sin políticas fiscales y económicas de acompañamiento. Por tanto, hoy con el movimiento europeo, yo quiero celebrar en este momento que la reacción de la Unión Europea, a falta de lo que haya que decidir en el Consejo Europeo, tanto de la institución Comisión como, y lo resalto, de amplias mayorías del Parlamento Europeo, como del propio Parlamento Europeo, ha habido iniciativas muy fuertes, como de otras instituciones de acompañamiento. Es una reacción en el sentido técnico anticíclica y en el sentido europeo fundamentalmente de comprensión de que la Unión Europea, si no reacciona con firmeza ante esta crisis, habrá perdido probablemente la última oportunidad de recuperar la credibilidad de los ciudadanos y de recuperar su papel respecto de Europa o de la política exterior. Por tanto, debo decir, en esta conmemoración, yo he sido siempre un europeo europeísta. Europeos somos todos, algunos europeístas y otros no. Y además todos son respetables. En España, además, cuando se firmó el Tratado de Adhesión, se ratificó por unanimidad en el Parlamento. No había habido ningún caso anterior. Por tanto, lo que les quiero decir es que estamos viviendo un momento clave para la Unión Europea. Y un momento clave en el que la respuesta a la crisis y las consecuencias todavía imprevisibles, porque la única certidumbre es la incertidumbre. Incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, incertidumbre sobre la magnitud de las consecuencias sociales y económicas, las pongo en esos términos, incluso incertidumbre respecto de las respuestas políticas institucionales. En medio de esto, yo hoy, conmemorando lo que hicimos hace 35 años entre todos, conmemorando eso, yo hoy quiero decir que en mí renace la esperanza de una respuesta de la Unión Europea que esté a la altura de los momentos de crisis y de nuevo paso en la construcción europea. Y quiero añadir con una cierta preocupación, y la ministra me entenderá mejor que nadie, quiero que España esté a la altura de ese propósito europeo. Como socio de Europa, me gustaría no volver a oír hablar de eso que viene de Bruselas. Bruselas simbólicamente somos nosotros. Lo somos desde hace 35 años. Llegamos con retraso, pero con el compromiso y la fuerza que nos metió de lleno en el corazón de la construcción europea. Y hoy, de nuevo, queremos estar en el corazón de la reconstrucción de Europa. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por esta memoria que tiene, sobre todo, proyección de presente y proyección de futuro. Ministra González Laya, le acaba de pasar el envite el presidente González. España a la altura de las circunstancias. ¿Qué puede decirnos usted sobre el compromiso de España, cómo se va a desarrollar en las próximas, cómo se está desarrollando y se va a desarrollar en las próximas semanas para aprovechar esa última oportunidad que decía el presidente González? Bueno, yo primero dar las gracias al Movimiento Europeo por esta celebración, ciertamente un poco diferente de la celebración que nos hubiera gustado para los 35 años de algo que marcó toda una generación. Y yo quiero empezar con una anécdota. Me siento muy pequeña ante tantos gigantes, pero quiero deciros que si hoy soy la ministra responsable de las relaciones con la Unión Europea, eso se debe en gran parte al presidente González.
el presidente al que yo veía con mis 16 años firmando en aquella mesa tan imponente un proyecto para España que dejaba una España cerrada, que dejaba una España aislada, que dejaba una España en dictadura, que quería abrazar una democracia, unas libertades. No nos olvidemos que ese mismo día, y esto yo lo sé muy bien porque en esos momentos vivía en Tolosa de Guipúzcoa, vivimos ese mismo día, hace 35 años, varios atentados donde quedaron 4 españoles atrás, muertos también, de algo que ya definitivamente hemos abandonado, que es el terrorismo. Luego dejábamos atrás muchas cosas que no nos gustaban y empezábamos una vida, porque queríamos ser Europa, empezábamos un proceso, una vida que nos iba a cambiar definitivamente. Y esto lo hemos hecho con gran esfuerzo por parte de España, pero también con gran aporte y complicidad de nuestros socios europeos. Y hoy, en este día, además de dar las gracias al presidente González y a Fernando Morán y a Manolo Marín y a tantos otros, también quiero tener un pensamiento muy especial y un recuerdo muy especial para Jacques Delors, que es otro de los responsables probablemente que yo me encuentre hoy aquí. Pero dejamos atrás eso que queríamos ser y ahora ya no es que queramos estar en Europa, es que ahora, o que estemos en Europa, ahora somos Europa. Y tengo que recordar constantemente que somos Europa porque ahora nos corresponde, somos responsables de que Europa vaya avanzando paso a paso. Y yo quiero deciros que en estos momentos España está en el centro del juego europeo, que estamos en Europa. Con una actitud propositiva, con una actitud de pragmatismo, porque sabemos que solamente el pragmatismo nos puede ayudar a construir consensos, de una manera responsable, no simplemente echando balones fuera y poniendo la responsabilidad en otros, sino entendiendo que construir Europa es también nuestra propia responsabilidad, y lo estamos haciendo en un momento muy complicado para España, pero también un momento muy complicado para Europa. Lo estamos haciendo con propuestas concretas para la reconstrucción de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y si hoy hay una propuesta que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa para un proyecto de fondo de recuperación europeo y unos presupuestos europeos, estoy muy ilusionada con que esta propuesta lleva el sello de España, porque ha sido construida sobre propuestas que España modestamente ha puesto sobre la mesa. Luego, decirle al presidente que comparto su mensaje y lo amplifico, y también le digo que estamos precisamente jugando ese papel que por quienes somos, por dónde venimos, por nuestro peso y por nuestro deseo de pesar en Europa, debemos de jugar. Y no quiero olvidarme que este juego y el papel que España quiere jugar en Europa es importante para Europa, pero es también muy importante para el papel que Europa pueda jugar en un mundo geopolítico que enfrenta fracturas y crisis muy serias, en un momento en el que el multilateralismo está siendo atacado desde dentro. También aquí Europa tiene una misión, un papel muy especial que cumplir, y también aquí España está dando esta batalla en Europa. Quiero terminar diciendo que todo esto, toda esta historia que estamos recordando hoy, estos 35 años, pero sobre todo lo que ocurrió hace 35 años, fue el fruto de un apoyo entre fuerzas políticas con proyectos diferentes, con ideas diferentes, con visiones diferentes, pero que entendieron
que Europa tenía que ser parte de un consenso nacional. Y quiero recordar esto porque necesitamos también hoy en estos momentos recuperar este consenso nacional entre nuestras fuerzas políticas, que debemos sacar Europa de la ecuación de la pequeña política, de la pequeña rencilla, del tirarnos piedras todos los días y recuperar un espacio en el que todas las fuerzas políticas de este país podamos empujar un proyecto europeo más justo, más solidario y más sostenible, porque en ello nos va el futuro, en ello le va el futuro a los españoles y porque en ello le va la capacidad de Europa de pesar en el mundo. Gracias nuevamente, Xavier, te devuelvo la palabra que amablemente me has pasado y os animo a todos a seguir en esta lucha, que es la lucha por construir una Europa más fuerte. Muchas gracias, ministra, por esta salutación que va más allá de una salutación de trámite y que lleva mensaje y lleva compromiso, ¿no? Entraremos ahora un poco en la conversación con los ponentes y luego abierta a todos los participantes sobre aquel momento. Rebobinaremos un momento, aquel momento, pero para tomar fuerzas de nuevo y situarnos en el presente. No vamos a hacer solo, digamos, memoria, sino vamos a seguir el ejemplo de los dos personalidades que han abierto el acto para situarnos en el día de hoy y en los próximos días. Me gustaría empezar preguntando a los cuatro ponentes. Las intervenciones vamos a intentar que sean un poco ágiles, y cuanto más ágiles y breves, más conversación podremos tener. Me gustaría preguntarle a Soledad Becerril, que fue avanzadilla en tantas cosas, fue la primera ministra de Cultura, ministra como mujer desde la Segunda República, fue la primera alcaldesa de una gran ciudad española en la democracia, fue la primera defensora del pueblo, si no me equivoco en la memoria y en mis datos, ¿no? Soledad, ¿usted cómo vivió, con qué sensación vivió aquel día? Porque hemos de hacer una primera parte, dijéramos, dedicada a aquel día concreto en el que todos nos sentimos tan interpelados, ¿no? Primero, buenas tardes y gracias por ser invitada a este foro y tener ocasión de participar con todos ustedes. Yo me alegré muchísimo de ver aquella firma, de ver al presidente González firmando a Su Majestad el Rey Juan Carlos. No debemos olvidar su papel tampoco a lo largo de aquellos años y su presencia en asuntos europeos y países europeos, etc. Alegría y satisfacción por el reconocimiento que se hacía a la democracia española. Habían sido muchas las personas que a lo largo de décadas habían trabajado para este reconocimiento. Bueno, teníamos que hablar, no es el momento porque hay otros asuntos, pero tendríamos que hablar de Ortega, por ejemplo, menciona en muchas de sus páginas la necesidad de la presencia española en Europa. Luego fueron muchos contemporáneos nuestros, personas con las que hemos tenido relación, los que trabajaron y estuvieron ahí, algunos desterrados incluso por su participación en el movimiento europeo, Álvarez de Miranda, Cabero, Satrústegui y tantos más, muchas personas más. Yo me alegré mucho de haber visto aquel reconocimiento a la democracia española, porque España era una verdadera democracia, estábamos ya muy avanzada la transición y merecía España ese reconocimiento. Muchas gracias, Soledad, que fue ministra del Gobierno de España bajo la presidencia de la Unión del Centro Democrático. El señor Rodríguez Inciarte, Matías Rodríguez Inciarte, estuvo en los primeros
en las primeras fases de la negociación, bajo también la presidencia de don Leopoldo Calvo Sotelo. Fue ministro con él en la presidencia y fue secretario para las relaciones con la Comunidad Europea. ¿Cómo recuerda aquel día en función de aquella primera fase tan difícil que el gobierno del que usted formaba parte empezó a desbrozar? Muchas gracias en primer lugar al Movimiento Europeo por invitarme y respondo a tu pregunta, Javier. Yo viví ese día muy ilusionado porque la verdad para mí fue una sorpresa el ser invitado al acto del Palacio Real. Yo había dejado la política y el gobierno a finales del 82 y estamos hablando de junio del 85, había pasado algún tiempo y para mí fue una sorpresa cuando recibí la invitación formal para estar en ese acto. Fueron 132, Matías, fueron 132. Sí, exactamente. Los invitados, o sea que efectivamente... Exactamente, o sea que tuve verdaderamente una enorme satisfacción que es prueba de la generosidad del gobierno de Felipe González, a quien quiero saludar y recordar también en este momento, el que nos invitara a ese acto. Por mi cabeza en aquel momento pasó, y con eso voy a tu pregunta, Xavier, lo que fue la negociación, y pasaron por mi memoria el momento de la apertura formal de las negociaciones, el giscardazo de junio del año 80, las dificultades que tuvimos que superar, pero sobre todo la enorme ilusión de un equipo muy reducido, el que formaba parte muy destacada, Pedro Solbes, en que llevamos adelante la ilusión de Europa por España. Yo recuerdo unas jornadas en que visitamos las distintas provincias entonces españolas, tratando de difundir el mensaje europeo. Y nuestra idea central no era otra que lo que necesitamos para integrarnos en Europa no es cosa distinta de lo que de otras maneras tendríamos que hacer en España para resolver muchos de nuestros problemas. Y también pasaba por mi memoria, al haber formado parte con Enrique Fuentes Quintana del equipo de los Pactos de la Moncloa, lo que es tratar de salvar una economía cuando está uno a la intemperie de las instituciones europeas. Lo que vino a continuación, se ha referido el presidente González a la crisis financiera y los momentos que estamos viviendo ahora, reivindica, si cabe más, la idea de que una España fuera de Europa es una España más débil, una España a lo que hubiera sido casi imposible superar muchas de las crisis económicas que nos han afectado. Y ya, para concluir esta primera intervención, me ha gustado mucho escuchar de la ministra de Asuntos Exteriores esas palabras de la unidad y la concordia, porque si lo que vivimos en aquella época es representativo de algo, es de un espíritu realmente de unidad ante el proyecto europeo y un clima de relación que realmente es digno de subrayarse y recordarse con y lo quiero personificar en el presidente González, con el que precisamente ese día de la firma recuerdo perfectamente que después de la firma a una de las personas con las que estuve charlando en aquel día tan caluroso con los balcones abiertos del Palacio Real fue precisamente con el presidente González, con el que te había tejido ya un inicio de relación importante cuando estaba con Leopoldo Calvo Sotelo, a quien recuerdo también de una manera especialmente afectuosa en la Moncloa. Muchas gracias, Matías. Sigo por orden alfabético y le pediría a Pedro Solbes que hizo la trayectoria circular desde los primeros equipos de la Trinidad, desde la Task Force, como negociador del tratado, como primer secretario de Estado desde el mismo 1985, luego ministro de Agricultura, de Economía, vicepresidente, comisario, vicepresidente de la Comisión, es decir, esa trayectoria, digamos, circular como la economía que ahora tenemos que reinventar, la economía circular. Pedro Solbes, ¿qué recuerda particularmente de aquel día? Aquel día para mí, en primer lugar quiero agradecer al Movimiento Europeo el acto y el que nos haya invitado y rememorar, es un poco revival, a lo mejor somos pesados contando algunas de las historias, pero tal vez valga la pena recordarlas. Para mí fue un día absolutamente clave en mi vida. Para mí Europa no empezó el día que firmamos el Tratado de Adhesión,
venía de mucho antes. Yo era un alumno de la Facultad de Derecho, un día que nos enteramos que nuestro catedrático de Economía, que se llamaba Jesús Prado Sanarte, había sido exilado como consecuencia de una reunión en Múnich que había provocado el contubernio de Múnich. El famoso contubernio de Múnich, más que provocar, digamos que fue el famoso contubernio de Múnich tan explotado en aquellos años. Después, en mi periodo como estudiante y después como profesor en la universidad, tengo aquí a Juan Antonio, compañero de aquella época, el tema europeo siempre me interesó. Y luego, por razones profesionales, me vi en Bruselas destinado en algo absolutamente abstruso, que era la renegociación del Acuerdo del 70, porque pasaba por ser experto en la exportación hortofrutícola a España. Viví, por lo tanto, al final del franquismo en Bruselas. Bruselas en aquel momento era un grupo de gente heterogénea, gran parte de ellos, o algunos de ellos están aquí, otros nos faltan, y nos falta sobre todo Manuel Marín, que en aquel momento, cuando yo llegué a Bruselas, en el año 74, había dejado el Colegio Español de el Colegio Europeo de Brujas, y luego estuvo en todo el proceso hasta el final. Y es verdad que después, por razones profesionales, he estado implicado en el periodo de negociación de forma muy directa, primero, como ha dicho bien Matías, en la época de Leopoldo Calvo Sotelo, y posteriormente con el presidente González. Y es verdad que tuve la posibilidad de enfocar el tema desde varios ángulos. Yo creo que refleja muy bien, o por lo menos para mí lo reflejaba, lo que el presidente González, que tal vez él no recuerde aquel día, dijo en el acto. Él, lo que hizo referencia fue que prácticamente entrar en Europa significaba primero y sobre todo la superación de nuestro aislamiento secular, fue la palabra. La segunda idea era la modernización de nuestra economía y un avance en la construcción, fue el tercer tema, la construcción de una Europa por la que apostábamos de forma clara y potente a partir de aquel momento. Por lo tanto, fue el final de un periodo y el principio de otro. Principio de otro que todavía no ha terminado y que esperemos que no termine muchos años. Seguimos apostando por Europa. Soy de aquellos que creen que tenemos que identificar más Europa con nuestras responsabilidades, y estoy de acuerdo con la tesis que cuando llegan situaciones excepcionales como la actual, es muy importante tener las ideas claras en el ámbito europeo. Y estoy de acuerdo con la tesis que Europa en el contexto actual está reaccionando de forma consistente, de forma global, de forma fundamental. El tema es si nosotros a nivel político seremos capaces de responder de la misma forma al reto europeo. Y es, creo, todo el periodo de negociación y de adhesión una buena referencia sobre cómo las cosas se podrían hacer para que de la crisis actual saquemos toda su potencialidad en el futuro. Muchas gracias, Pedro Solbes, por situar aquel momento dentro de un proceso, dentro de un recorrido con, en fin, con muchas gentes a las que les debemos cosas, ¿no? El embajador Juan Antonio Yáñez Barnuevo era entonces el director del Departamento Internacional de Presidencia del Gobierno y consejero diplomático del presidente González. Y yo querría preguntarle específicamente, aquel día fue un poco complicado. El presidente González nos ha recordado, y lo ha hecho también Soledad Becerril, el terrible atentado de aquel momento, del cual la delegación española, el cogollo de la delegación española, se enteró en la firma de el Tratado de Adhesión de Portugal, que se firmó a las 11:30 de la mañana y hasta las 20:53, una hora verdaderamente avanzada, no se firmó en el Palacio Real, el Salón de Columnas, el Tratado Español. Juan Antonio, ¿qué recuerda de la tensión de aquellos momentos? ¿Cómo incorporaron, digamos, primero el gran despliegue, porque hubo un dispositivo de seguridad muy importante, y cómo se logró, digamos, que aquello que fue muy triste no empañara de alguna manera el sentido profundo del acto al que todos ustedes han hecho referencia? Gracias, muchas gracias en primer lugar al movimiento europeo,
con el que me siento muy ligado desde que como estudiante universitario ya empecé a tener actividades de tipo europeísta en los años 60, cuando llevar en la solapa la banderita o en fin, el pin con las estrellitas sobre el fondo azul, pues podía causarte ciertos disgustos con otros sectores más cerriles, pero en fin, también muchas gracias al presidente González y a la ministra González Laya por sus mensajes con mucha enjundia y con mucho aliento para la tarea por delante. Y para responder a la pregunta del moderador, fue un día, obviamente, por un lado, de gran satisfacción, de gran alegría por el logro conseguido, que había costado muchísimo a lo largo de años y de mucho trabajo junto con el presidente González, que fue siempre una inspiración en todo momento. Junto con eso fue la tremenda dificultad material de la operación. Hay que recordar una cosa: por parte de los burócratas bruselenses, lo que se quería era que la firma tuviera lugar en Bruselas y en un solo acto, que a lo mejor hubiera sido lo más sencillo y lo más sensato, pero tanto los portugueses como nosotros no queríamos perdernos el que las respectivas firmas fueran en las capitales de cada uno, en Lisboa y en Madrid. Y entonces hubo realmente que hacer un encaje de bolillos entre las dos administraciones, más la administración de Bruselas, y bueno, dentro de cada una coordinación interministerial, que quiero recordar además que lo llevó una persona excepcional, Roberto Dorado, como director del gabinete de la presidencia, y hoy funcionó todo a la perfección. El mecanismo que fue casi de un ballet de aviones yendo de un lado para otro y de helicópteros, etcétera, pero eso funcionó a la perfección, como también el protocolo de los actos respectivos en el monasterio de los Jerónimos en Lisboa y luego en el Palacio Real en Madrid. Y todo eso efectivamente y desgraciadamente pretendió ser boicoteado por los terroristas de siempre, y lo que tuvimos muy claro era que no podíamos dejar que ellos se salieran con la suya. Es decir, que precisamente la mejor manera de responder a esos atentados terroristas era seguir adelante con ese empeño, con la firma de los tratados y con ese futuro que se abría para España y para Portugal también, en Europa y en el mundo. Y así fue. Qué duda cabe que lograron, en cierta manera, empañar la alegría. No podíamos evitar llorar a los muertos, pero al mismo tiempo nos daba ánimo para seguir adelante, y así fue. Muchas gracias, Juan Antonio. Sí, como ustedes han mencionado varios nombres, y eso me suscita la propuesta de que hagamos una brevísima ronda de casi de un minuto para recordarnos con un poquito de precisión una frase, una anécdota, porque dice el refrán que es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces creo que hay alguno de los personajes que se ha nombrado aquí que valdría la pena remachar. Soledad, dígame una frase del presidente Calvo Sotelo, digamos, y de su compromiso europeo y europeísta, como decía el presidente González. Le diré una frase del presidente Calvo Sotelo, del mismo, no mía. Dice Calvo Sotelo: llevé a mis huestes hasta el lindero de la tierra prometida, o de la tierra de promisión. Eso así fue. Y luego dice, firmó el presidente González y firmó mi cuñado, ministro entonces de Exteriores, Fernando Morán. Pero él lo había trabajado. Tengo un libro en las manos en este momento que se llama Calvo Sotelo, un europeísta en la transición. Y así fue. En los consejos de ministros, los que yo asistí, cuando Calvo Sotelo me nombró como ministra de Cultura,
había dos temas de política internacional que salían en todos los consejos: el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, así entonces se denominaba, y el ingreso de España en la Organización del Tratado Atlántico. Aquellos dos temas eran Matías, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Y yo por un segundo he perdido la última palabra de Soledad. Muchas gracias por su memoria y por la frase, ¿no? Usted tuvo, en fin, muchas complicidades, es una palabra preciosa que se ha dicho hoy aquí, con personajes que fueron muy relevantes también en aquel momento, igualmente con ustedes, ¿no? El ministro Oreja. El ministro Marcelino Oreja fue quien tuvo el honor de presentar, y la celeridad de presentar la solicitud de la adhesión de España a las comunidades, ¿no? Y el ministro Eduardo Punset, recientemente fallecido, que hizo tanto por popularizar la idea de Europa. Díganos dos trazos sintéticos de estos dos personajes a los que vamos a rendir memoria también. Bueno, dos grandes europeístas, pero no se pueden encontrar probablemente dos personalidades más distintas que la de Marcelino Oreja y Eduardo Punset. Uno proveniente, Eduardo Punset, del Partido Comunista, de una amplia experiencia internacional en los medios de comunicación, y Marcelino, todo el mundo sabemos, un prototipo del funcionariado español en su más alta dimensión y con una enorme capacidad europeísta, como demostró a lo largo de su trayectoria. Pero eso demuestra cómo en la UCD podían convivir personalidades distintas, orígenes distintos, visiones distintas de las circunstancias. Por lo tanto, yo quiero subrayar este hecho en el que personalidades tan distintas pudieron hacer una contribución tan importante a Europa. Y no quiero dejar pasar este momento sin referirme también, como no, a Leopoldo Calvo Sotelo. Viví con él codo con codo la experiencia de la negociación y nunca he visto un modelo de entrega, de visión, de estrategia, de capacidades tácticas al mismo tiempo como la suya. Realmente su dedicación europea, pues realmente para mí ha sido un ejemplo después en toda mi trayectoria profesional de cómo se hacen las cosas bien. Muchas gracias, Matías. Personalidades distintas, talentos distintos y convergencia en una actitud, en una conducta, en una política de Estado, ¿no? Pedro Solbes, antes ha mencionado a Manolo Marín, que también no hace tanto que nos dejó. ¿Cuál cree usted que fue la huella que ha dejado Marín, que luego también fue vicepresidente, como usted posteriormente, de la Comisión Europea? Pues Manuel Marín lo conocí en mi primera época en Bruselas, hacia 1974-75. Había terminado sus estudios en Brujas. Más o menos en la misma época aparecía por allí otro joven. Hay alguno otro joven también que veo que nos acompaña esta mañana y que están reflejados en la pantalla. Y, digamos, Manolo, junto con Joaquín Almunia, que era el otro joven al que me refería, empezaban sus temas europeos. Es verdad que su compromiso venía desde la universidad, luego se trasladó a la política, dejaron los dos Bruselas y vinieron a hacer política en Madrid. Y a partir de ese momento Manolo siempre estuvo implicado en los temas europeos, tanto que con el cambio de la situación política y el paso del gobierno del UCD al gobierno del PSOE, Manuel Marín es nombrado segundo después de Fernando Morán para la negociación como secretario de Estado de Asuntos Europeos. Yo creo que Manolo Marín jugó un papel absolutamente clave y fundamental. Fernando Morán era el hombre de la concepción global, de la visión del mundo, etcétera, etcétera. Pero alguien tenía que trabajar los dossiers, alguien tenía que ir viendo todos los temas de detalle de la estrategia global. Manuel Marín, que contaba con la confianza del presidente González, jugó ese papel. Y jugó ese papel, digamos, coordinando a los distintos ministerios técnicos que en aquel momento estábamos implicados en la negociación. Montó lo que se llamó entonces la Task Force, que éramos 8 o 10 personas que nos ocupamos de aspectos concretos,
y que nos permitieron avanzar en las negociaciones de segundo y tercer nivel, que siempre eran fundamentales para al final poder firmar y avanzar en los acuerdos. Yo creo que fue un hombre clave en el tema europeo en aquellos años, pero lo siguió siendo después como comisario y después como vicepresidente de la Comisión e incluso como presidente de la Comisión Europea en un corto periodo con la crisis del presidente Sánchez. Por lo tanto, yo creo que a Manolo le debemos gran parte de lo que se hizo y se hizo muy bien durante el periodo de negociación. Es cierto, como ha dicho Matías, que no hay que olvidar también la aportación que hizo UCD. Yo siempre destaco dos elementos, uno político y otro técnico muy importante que heredamos de aquella época. El primero político era la entrada en la NATO. El segundo, muchísimo más técnico, era el tema de la implantación del IVA desde el momento de la adhesión, que suponía prácticamente el desmontaje de todo el sistema de protección arancelaria o complemento a la protección arancelaria que existía en nuestro país y significaba la modernización de la economía que había tardado muchos años en ponerse en marcha. Muchas gracias, Pedro. Si Manolo Marín fue el gran aparejador, ¿cuál fue, Juan Antonio Yáñez, la función reconocida el día del cierre de las negociaciones por los periodistas en el Berlemont, cuando le cantaron los corresponsales, mis predecesores, los corresponsales en Bruselas, le cantaron el Asturias Patria Querida, ¿no? La figura de Morán, que antes ha citado Matías, y quizá también si puede hacer referencia a otros dos diplomáticos muy relevantes, Raimundo Bassols en la etapa UCD y Gabriel Ferrán, que fue uno de los firmantes del día 12 de junio. Sí, efectivamente. Antes de entrar, quisiera, enlazando con lo dicho por Pedro y también en parte Rodríguez Inciarte, hay que entender que la negociación para el ingreso fue una negociación a varios niveles. Había un nivel técnico, incluso dentro de ese nivel técnico había varios subniveles, que se hacía entre la Administración española y la Comisión, el comisario de ampliación y su equipo. Pero al propio tiempo había que hacer otras negociaciones a un nivel incluso superior, que era con los gobiernos de los Estados miembros, individualmente considerados, separadamente considerados, y también en el nivel del Consejo Europeo. Y en esos niveles más altos es donde entraban, lógicamente, Felipe González y Fernando Morán. Bueno, Fernando Morán también participaba en las negociaciones con la Comisión cuando había reuniones ministeriales. Pero es preciso ver bien la interacción entre todas esas cosas. Recuerdo perfectamente que nada más llegar a Moncloa, en diciembre del 82, me suena el teléfono en mi despacho y era el propio presidente diciendo: Juan Antonio, lo que necesitamos es una estrategia para desbloquear la negociación y que culmine en el periodo de esta legislatura. Bueno, se le hicimos con la colaboración, por supuesto, de Trinidad, de Exteriores, etcétera, y lo aprobó. Bueno, esencialmente aquel papel lo que decía era el camino entre Madrid y Bruselas pasa por París y la llave de la puerta de París la tiene Bonn, la tiene Alemania. Bueno, desplegamos toda nuestra acción política, no me estoy refiriendo tanto ahora al nivel técnico, con París y con Berlín, con Bonn, perdón, con entonces la capital alemana. Bueno, Morán fue esencial, creo yo, para la negociación o el diálogo con Francia, con los seminarios ministeriales hispano-franceses, su relación personal con Chesson, también con Reino Unido, no lo olvidemos. Reino Unido tenía una capacidad de bloqueo ya entonces muy importante y él se entendió muy bien con Howe, no tanto con su predecesor, pero con Howe. Y con los italianos, que al final fueron decisivos en la fase final. Alemania fue más bien cosa de Felipe González.
también Fernando Morán con Genscher, pero sobre todo Felipe González con Kohl. De todas maneras, yo quisiera resaltar el papel de Fernando Morán porque bueno, nos ha dejado hace muy poco, hace pocos meses, y porque finalmente, poco antes de su desaparición, un grupo de personas pudimos sacar un libro homenaje a Fernando Morán que se lo tenía muy merecido. Y creo que antes pedías una frase, es muy sencilla, la frase es el título de su libro de memorias sobre su paso por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Como todo el mundo recordará, el título es España en su sitio. Él se sentía personalmente muy orgulloso de haber colocado a España en el sitio que le correspondía en Europa y a través de Europa en el mundo. Muchas gracias, Juan Antonio. Y diríamos que Fernando Morán era el hombre de la carrera diplomática que dio... No solo, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con... Perdóname, no. Él era diplomático, sin duda, pero era muy político, muy político. No tienes más que leer sus libros. Por supuesto. Y además, él era europeísta, olvides decir eso. Yo descubrí recientemente que su memoria de fin de estudios en la escuela diplomática en 1953-54 era una memoria dedicada a la construcción de la Europa verde, es decir, el primer proyecto de comunidad agrícola europea, antes de la firma del Tratado de Roma. Bueno, eso indica que tenía una vocación europea muy temprana y luego cofundó con Tierno Galván y otros una asociación por la unidad funcional de Europa. Eso quiere decir muchísimas cosas. Gracias, Juan Antonio. No, solo quería subrayar, dijéramos que entre los diplomáticos fue el primero, el cabeza de fila de otros grandes como fueron Bassols o como fueron Ferran. Me gustaría ahora pasar ya, digamos, de la rememoración de la memoria de aquel momento, del significado de aquel momento, de los personajes de los que somos tributarios, al momento posterior. Hacer todavía no a hoy, sino a lo que han representado estos 34, que en realidad son 35, porque como decía el presidente González, ya estábamos, nos subíamos a un tren en marcha, que era el tren de la cumbre de Milán, de la Acta Única, etcétera, ¿no? Y la cumbre de diciembre también, ¿no? ¿Qué ha representado para nosotros los españoles esta vuelta a casa? Es decir, estos años, ¿en qué ha fermentado, digamos, todas las posibilidades que estaban de alguna forma escondidas o estaban taponadas por las vicisitudes históricas, en las cuales no entraremos ahora? Y voy a cambiar un poco el orden de palabras para desconcertarles un poco. Me gustaría preguntarle a Pedro Solbes cuál ha sido, digamos, cómo resumiría el hecho de haber pasado la economía española a jugar en los primeros puestos de la primera división. Porque eso es ese sería el titular, pero ¿cómo caracterizaría eso? Bueno, yo creo que hemos dado saltos de gigante durante ese periodo como consecuencia de la entrada en Europa. Lo que empezamos negociando era algo que conocíamos, que era un acuerdo comercial, y por lo tanto lo que intentábamos era suprimir las barreras de comercio con Europa. De hecho, el inicio de la negociación todavía se ve como una unión aduanera con algunos elementos de unión económica, con un arancel común y con un libre cambio de mercancías, exceptuando en el sector agrícola, que tenía algunas restricciones. Pero ni está servicio, ni está el mundo financiero, ni está todo lo demás que viene después. Es verdad que cuando entramos ya estaba en marcha la negociación del Acta Única.
El acta única, y yo esa frase la utilicé también en el pasado, significaba no solo entrar o subirnos a un tren que estaba en marcha, sino que además el tren estaba en marcha acelerando. De hecho, el acta única significaba la ruptura de todas aquellas protecciones que los distintos países miembros habían seguido manteniendo indirectamente para evitar que la supresión de las fronteras, de la fiscal y de la arancelaria, crearan un mercado de verdad. Fue una gran aportación del Reino Unido. De hecho, lo considerábamos como un tema menor cuando se firmó. Fue en el semestre en el que estábamos también terminando la firma del acuerdo nuestro. Yo creo que tuvo una potencialidad enorme. El acta única es lo que supuso cambiar la naturaleza de la Unión. Como después la unificación alemana trajo consigo la ruptura del orden global que habíamos tenido, y la demanda francesa de ir a la moneda única significaba también la posibilidad de poner en marcha que acabará siendo lo que hoy conocemos como el euro y por lo tanto una integración total. Por lo tanto, hemos vivido distintos periodos que nos han llevado desde una situación en la que había unas diferencias enormes de España con el resto de Europa a una situación de mucha mayor integración. Tema muy fundamental durante este periodo, el acta única viene acompañada de los fondos estructurales, que han servido para la modernización del país, como sirvió la política agrícola común para la modernización de una agricultura que era evidentemente uno de los grandes empleos de bajo nivel de la economía española, pero que sin embargo no ofrecía posibilidades. Hoy en día el reto se plantea, pero se plantea en términos distintos, en términos de la libre circulación de personas con su complejidad, con protección en fronteras, por supuesto la idea de las nuevas tecnologías, con lo que implica, por supuesto, la definición de un marco global distinto en el que no sabemos si la multilateralidad que ha funcionado en Europa y en el mundo van a seguir siendo válidos en los próximos años. Yo personalmente creo que, y perdón, con esto ya termino, personalmente creo que, sin embargo, después de la crisis del 2008-2010, en estos momentos hay que ser optimista, vistas las reacciones de Europa en la crisis actual. Muchas gracias, Pedro. Y pasando de la macroeconomía a la microeconomía, aprovechando que Matías Rodríguez Inciarte se conoce muy bien, digamos, el mundo de la empresa y el mundo de las finanzas, es vicepresidente del Banco Santander durante bastante tiempo, querría preguntarle, ¿en qué han cambiado la empresa y las entidades financieras en estos 35 años? ¿Para qué, hasta qué punto la pertenencia a la Unión han sido la espoleta de muchas cosas, por ejemplo, de multinacionales, de exportación, de banca ya no solo local, porque teníamos una banca local? ¿Qué ha pasado con esta gran transformación que a los más jóvenes de nuestros asistentes lo deben dar por garantizado y por normal? No era así, ¿verdad, Matías? Claro que no. Ahora España, si uno ve y lo analiza con perspectiva histórica, cada vez que se ha abierto al exterior ha sido un enorme estímulo para la competitividad y el crecimiento de la economía española. Cada fase de apertura al exterior ha ido seguida de un periodo de progreso extraordinario de la empresa, de mejora de su competitividad y de su internacionalización. Y por supuesto que la entrada a las entonces denominadas comunidades europeas no ha sido una excepción. Pedro Solbes se ha referido muy bien a todo el marco que ha permitido ese crecimiento de la empresa, la supresión, por supuesto, de barreras arancelarias, no arancelarias, y la integración en un mercado más amplio ya daba a las empresas la capacidad de operar en un mercado sin restricciones ni fronteras arancelarias, y por lo tanto eso es una base para la internacionalización. De manera que la empresa la fortaleció desde el punto de vista de tener un mercado europeo más amplio y le dio oportunidades para proseguir esa internacionalización más allá de las propias fronteras europeas. Y no están ahí más los datos para evidenciar en qué manera nuestra empresa y nuestra economía ha progresado desde la integración en Europa. Pero me voy a referir al tema financiero, que estoy más próximo, y singularmente al euro. El euro ha sido verdaderamente, y aunque había mucho escepticismo sobre si el euro iba a ser capaz o no de resistir una crisis asimétrica
dentro de la eurozona. Yo creo que pasamos en la crisis que desencadena en el año 8 por una de las mayores crisis de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, y a pesar de eso el euro ahí está, ha sabido resistir una tensión que ni siquiera los teóricos, cuando se pone en marcha el euro, eran capaces de aventurar lo que iba a suceder. Y la moneda única lleva después a la unificación a través de la supervisión bancaria, a través del Banco Central Europeo, y a la gestión de esa moneda única. Y todos tenemos en la cabeza las palabras de Draghi del mes de julio del año 12 con el whatever it takes. Es decir, ahí se demostró que a la hora de la verdad Europa está ahí, y a través, bien sea en unos casos del Banco Central Europeo o a través de las intervenciones por parte de los mecanismos que tiene a su disposición la Comisión Europea. De tal manera que yo creo que no solamente Europa ha sido un enorme impulso a la economía española, sino ha sido un formidable escudo protector. Y en momentos como los actuales estamos viendo en qué medida esos 750.000 millones de los que os habéis referido y los adicionales que pueden llegar pueden ser un estímulo importante ante otra crisis enorme de características muy distintas de la crisis del año 8 que estamos atravesando en este momento. De tal manera que mi resumen sería gran impulso, desde luego, a la internacionalización, a la apertura de la empresa española y a su progreso, pero también un escudo protector ante circunstancias y crisis imprevistas. Muchas gracias. Juan Antonio, ¿cómo ha cambiado el papel de España en el mundo en estos 35 años y particularmente cómo se ha transformado la política exterior española? Si la política exterior española se ha integrado, ha aportado, ha contribuido a la pesca, a la política exterior y de seguridad europea, ¿en qué hemos ganado nosotros y en qué hemos ganado todos los europeos contratando a España como primer socio de la ampliación sureña? Pues sí, enlazando con lo que antes ha dicho Pedro y otros, el hecho de que España participe en un grupo más amplio de países relativamente homogéneo en un mundo cada vez más disperso, más diverso y más lejano en muchos aspectos, hace que España pueda realizar una política, vamos a decir, con un factor multiplicador. Por ejemplo, en América Latina o de cara a África o Asia, ya no vamos como pues un país que, bueno, es un país medio, que tiene su peso, que tiene su influencia, pero que hoy día en el mundo, como no te agrupes con otros, pues realmente no pesas tanto como lo que uno cree que puede hacer. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que acompañé a Felipe González a China, los chinos, España, pues sí, les decía algo, pero sobre todo lo que les interesaba era Europa. Y me imagino que ahora todavía más. Esto se declina de muchas maneras, en los foros multilaterales o en negociaciones comerciales o en negociaciones sobre medio ambiente o lo que quiera que sea, ¿no? Pero indudablemente es así. Y luego hay que decir otra cosa para los ciudadanos españoles. Una de las ideas que España llevó en tiempo de Felipe González y se incorporó al Tratado de Maastricht fue precisamente la ciudadanía europea, que quedó inserta en los tratados por iniciativa de España. Y una de las distintas facetas de esa ciudadanía europea consiste precisamente en que cualquier ciudadano europeo puede, en cualquier parte del mundo, si no tiene a mano o no puede tener en ese sitio el apoyo, el respaldo, la asistencia de una representación española, sea diplomática o consular, puede acudir a otro país de la Unión Europea, a la propia delegación de la Comisión Europea, en los sitios donde la tenga, para obtener esa ayuda y ese respaldo. Esa mutua ayuda funciona también, por ejemplo, en esta situación de pandemia, que ha habido muchísimos españoles, o
otros ciudadanos comunitarios que se han quedado varados en distintos países del mundo, a veces muy lejanos, y bueno, ha sido gracias a esa acción común, con vuelos compartidos, etcétera, etcétera, cómo ha sido posible el repatriar, no sin dificultades, lógicamente, yo creo que a todos o a casi todos los españoles u otros europeos que deseaban volver a casa en medio de esa situación tan complicada. Muchas gracias, embajador. Recuerdo a los asistentes que si hay alguno que tenga interés en formular alguna pregunta concreta, tendremos luego unos minutos para hacerlo a nuestros intervinientes, a nuestros panelistas. Para acabar esta ronda, y me queda solo luego ya una, Soledad, las ciudades españolas han dado un salto hasta de colorido. Muchas ciudades llevaban impregnada la grisura de algunos tiempos no tan felices, por decirlo de forma suave, ¿no? Y vemos que están nuestras ciudades y nuestros pueblos en una situación completamente distinta a la que habíamos vivido en el régimen anterior. ¿En qué, digamos, la pertenencia a Europa, a la Europa realmente existente, que es la Europa comunitaria, ha servido de acelerador, de reactivo, de revulsivo, de patrocinador de este cambio que es tan importante en el nivel cotidiano como en los otros niveles más macro que hemos abordado? Usted, que fue alcaldesa de Sevilla, ¿cómo lo ha vivido esto? Yo recuerdo que íbamos por las carreteras españolas y nos encontrábamos con unos carteles, un fondo azul y la bandera europea decía fondos FEDER, por ejemplo. Esto era autovías, en infraestructuras, en depuradoras, en parques, en jardines. Yo, siendo alcaldesa de Sevilla, recuerdo muy bien la tramitación de alguna de estas infraestructuras, por ejemplo, en jardines, en fondos FEDER, un parque bonito que hay en Sevilla que se llama Prado de San Sebastián, en un monolito a la entrada que dice: esto se hizo con fondos FEDER. Bueno, es un ejemplo. Cambiaron las ciudades españolas, cambiaron las infraestructuras españolas, mejoraron mucho. Mejoró mucho también, fue muy importante la aportación al sector agrícola. Muy importante, porque fue una reconversión del sector agrícola y un apoyo a los agricultores. También se ha notado en Andalucía. Pero no quería terminar esta intervención sin mencionar un tema que no es económico ni de infraestructuras, pero que fue muy importante, que es el tema de la justicia. Tanto Europol, tema policial, como Eurojust han sido muy importantes. Hemos hablado antes de terrorismo y para nosotros, que lo hemos sufrido tanto, lo han sufrido tantas y tantas familias, Europol y Eurojust han jugado papeles importantes. En algún momento nos han dado algún disgusto, porque hemos solicitado una extradición que no se ha concedido, pero en muchos momentos, la mayoría, hemos conseguido extraditar, o que el gobierno lograra la extradición de terroristas y pudieran ser juzgados debidamente en España. Y a mí me ha sorprendido mucho leer hace pocos días un artículo del presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llamando la atención sobre la tendencia de gobiernos, realmente no señala a ninguno, la tendencia de gobiernos para aproximarse o adueñarse de la justicia. Abogaba el presidente del tribunal,
naturalmente, por la absoluta independencia de la justicia. Pero en ese campo de la justicia también la Unión Europea ha presta un gran servicio. Muchas gracias, Soledad. Y iniciamos la última ronda antes de las palabras de si alguno de los presentes que se han conectado desde distintas ciudades desea formular alguna pregunta. Y quiero empezar también por usted, Soledad, porque que es la Europa de hoy, los problemas que tenemos hoy. Usted, digamos, por su experiencia, una ciudad es una cosa al mismo tiempo, una creación al mismo tiempo muy compleja y muy sencilla. Muy compleja porque conviven muchas gentes distintas, muchas clases distintas, cada vez más culturas y gentes de procedencias más distintas. Y la Unión también le ha ido pasando esto, que cuando nosotros entramos, cuando la Europa de los 12, ¿no? Luego la Europa de los 15, luego ya la Europa de los 28, ahora 27 próximamente, digamos, ¿no? Entonces, eso ha dificultado, digamos que ha tenido elementos y factores gloriosos, al mismo tiempo ha añadido complejidad a la gestión de todo esto. Complejidad muy grande. Entonces, ¿qué cree usted que sería necesario para que esta Europa, por ejemplo, hiciera dos cosas que, por ejemplo, la crisis sanitaria, no me refiero a la parte económica, la crisis sanitaria actual nos ha demostrado que la toma de decisiones es farragosa, pasa por muchos pasos y a veces la Unión no tiene competencias suficientes como para hacer lo que pedimos que haga. Que es, por ejemplo, una reacción de política sanitaria, porque sus instrumentos no están muy rodados en esto y sus competencias en la cuestión de la salud pública tampoco son extraordinarias. ¿Qué cree usted cuál es el reto en los próximos años, en este año y en los próximos años, para decidir más rápidamente y decidir sobre todo aquello que esperamos que la Unión decida? La Unión va a participar en la reconstrucción, entre comillas, de la economía de la Unión Europea en este gravísimo momento y la ayuda a sectores que necesitan apoyo social y apoyo económico. Estamos hablando de 750.000 millones de euros, los cuales una cuantía importante les van a corresponder cerca de 80.000 a España. Comprendo que la Unión Europea pida que esas aportaciones, esa aportación europea se concrete y se controle bien. Lo comprendo perfectamente. Y al igual que en el pasado hablábamos de la repercusión en las infraestructuras, de la modernización de las infraestructuras, ahora hay dos sectores. Habría varios, pero hay dos fundamentales. Uno es el campo de la sanidad, asistencia sanitaria, y otro, desde luego, es el campo educativo. Y en la ciencia, la innovación, la investigación, pero en fin, yo creo que en estos dos campos, en el campo del conocimiento, que empieza por la educación, y en el campo de la sanidad, es donde debemos aplicarnos. Y comprendo las exigencias de la Unión, que también las hubo en el pasado, cuando yo hablaba de los fondos FEDER y de otros fondos. Era muy complicado la obtención de los fondos porque había que estar permanentemente justificando la inversión y cómo se hacía, cuándo concluía. Comprendo que ahora también se quiera seguir muy de cerca que esa ayuda, que esa contribución europea se aplica bien, debidamente, en el fondo y en la forma. Pero esa contribución europea de solidaridad es absolutamente necesaria para todos y, desde luego, muy especialmente para España, también para Italia
y algún otro país, pero muy especialmente es necesaria esa aportación y es buen uso necesario para España, y desde luego como número uno en el campo de la sanidad. Pedro Solbes, usted como ministro español era responsable y como vicepresidente de muchos de los programas españoles que se enviaban a Europa, y como comisario vio exactamente, digamos, la vía, la misma vía, pero desde el otro lado, ¿no? Es decir, cree que no la condicionalidad, sino la afectación o el requerimiento de que los fondos estos que se van a concretar, ¿cree que va a ser fácil o va a conllevar tensiones, digamos, la negociación de cómo se haga esta atribución? Número uno. Número dos, el diablo está en los detalles, digamos, y el plan de recuperación y reconstrucción al que hacía referencia Soledad Becerril, digamos, todavía tiene que aprobarse, digamos, y hay fuerzas reticentes, y algunos países, mejor dicho, algunos gobiernos, 4 de ellos, digamos, son fuertemente reticentes. Entonces, la cuestión es también, ¿es optimista al respecto? ¿Cree que, así como hemos ido rápidamente y con empaque esta vez, los trechos finales, los obstáculos finales se vencerán, digamos, en tiempo útil y hábil? Yo espero que sí, que estemos todo en tiempo útil y hábil. Yo creo que las aportaciones que en estos momentos se están planteando son enormemente generosas. A partir de ahí es verdad que siempre que ha habido fondos comunitarios hay una discusión, y es el fondo para qué, y segundo, si el fondo sigue siendo eficiente en aquello que se utiliza. Cuando nosotros entramos en los fondos estructurales, como consecuencia de previas, digamos, experiencias en Francia y en Italia, deciden que tengamos que hacerlo en cosas que se vean, y por lo tanto nos llevan a apostar por las infraestructuras. Eso ha cambiado totalmente el país, ha habido otros apoyos, la agricultura y otras cosas. Pero una cosa es que tengamos que utilizar los fondos para lo que se defina, y otra cosa es si llegamos a una condicionalidad modelo 2008-2010 que ponga en dificultades la economía y, digamos, sin embargo, en el primer tema, además de utilizarse los fondos para lo que se define y por lo tanto un cierto control de que se utilizan para aquello que se ha definido es correcta, hay un segundo debate mucho más complejo, porque es un debate entre la economía y la política, y es si los fondos deben utilizarse únicamente con criterios de eficiencia o también juegan elementos políticos en esa definición de los programas de fútbol. Muchas gracias. Todo esto de forma más resumida, yo creo que hoy estamos más cerca que nunca de tener esos fondos y con capacidad de actuar. Sí. Creo que seguramente el equilibrio entre aquellos más reticentes y aquellos que defendemos el tema puede estar en una razonable condicionalidad. No sé si condicionalidad como consecuencia del año 2008-2010 suena demasiado mal, pero sí que se dediquen para aquello que se han definido y luego que se intente obtener una cierta racionalidad económica de los mismos. Quizá la palabra es la de requerimientos, que fue la utilizada por el Eurogrupo, ¿no? Más me sirve la palabra requerimientos. Utilizar los fondos para aquello que se ha decidido. Colicuano. Matías, hay paralelamente, parece que haya pasado a un segundo plano por la urgencia de hacer frente a la recesión, un tema que hasta anteayer era básico, que era la culminación de la unión bancaria, ¿no? Y nos quedan algunas cosas, alguna pieza fundamental para que esa unión, para que los bancos puedan ejercer plenamente, digamos, a nivel de toda la Europa comunitaria, aquella función para la que están pensados, ¿no? Como el tema del Fondo de Garantía de Depósitos decía, ¿no? Entonces, claro, en un momento
en que los bancos también son muy esenciales, y otras entidades financieras, para hacer de rótula entre las políticas que se deciden y los destinos de los recursos cuya disponibilidad se arbitra desde los poderes políticos, ¿no? Entonces, mientras que además están en un momento de dificultades operativas importantes, también como las demás empresas y los profesionales y los autónomos y los trabajadores en este momento. ¿Cómo ve usted, digamos, la contribución del sector al que está tan vinculado al mejor destino de toda esta expansión fiscal y monetaria que de forma inédita, no sé si hamiltoniana, en recuerdo del secretario de Estado Alexander Hamilton, pero en parte sí, esto de la deuda mancomunada pues no es mutualizado todavía, pero es importante. ¿Cómo ve un poco las exigencias a esas entidades y las capacidades de esas entidades de hacer una contravisión positiva a esta cuestión, y sobre todo positiva, y más positiva que en algunos casos y en algunos rincones en otras ocasiones no lo fue tanto como era de desear? Bien, has planteado dos cuestiones importantes. Uno, los movimientos hacia la unificación bancaria dentro de la Europa. Yo creo que los pasos dados en el ámbito de la supervisión han sido extremadamente importantes. Nadie hubiéramos pensado hace siquiera unos años que íbamos a tener un solo supervisor para toda la banca europea. Yo creo que eso ha sido un paso hacia adelante muy importante para establecer unos niveles de competencia razonables, un level playing field entre los bancos, y creo que esto ha sido muy positivo. También lo ha sido el estimular el que haya una situación de capital mucho mejor de la banca que la que tenía antes de la crisis financiera, lo cual sitúa al sector financiero en mucha mejor posición que lo estaba antes de la crisis financiera para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Los bancos estamos metidos en el medio del tejido económico, industrial, general de un país. Y yo creo que los bancos cumplen un rol importantísimo de asignación de recursos y de trasladar esos fondos que son requeridos por las empresas, porque en este momento hay una situación muy agobiante desde el punto de vista de liquidez, desde el punto de vista de planes de inversión, desde muchos puntos de vista. Yo creo que se está jugando ese papel de una manera eficaz. Desde el punto de vista de supervisión, yo creo que se va a tener muy en cuenta que lo que es importante en estos momentos y la gran prioridad es que la banca pueda realizar su función inversora, por lo tanto que con el capital del que dispone pueda prestar todo lo que necesite la economía. El Banco Central Europeo, desde luego, está dotando de toda la liquidez que es necesaria al sistema. Creo que los bancos están vehiculando esa liquidez de manera razonable y asignando, yo creo que eficientemente los recursos. Pero para nosotros, yo creo que para el conjunto, lo importante es que la economía se reactive y que el país vuelva a retomar un tono de crecimiento como el que teníamos antes de la crisis, porque los bancos, al estar en medio de esta economía, pues en definitiva nosotros no podemos hacer más que lo que hacemos, y es necesario que se retome la actividad económica, que vuelva la confianza, una serie de elementos que para mi modo de ver son determinantes. A corto plazo yo creo que es importantísimo, yo también coincido con Pedro Solbes en que en estas circunstancias Europa tiene que actuar de manera muy rápida. En este momento es fundamental el que las cosas se hagan en los plazos previstos, porque la economía necesita un impulso inmediato en estos momentos. Y después hablar de todos los fenómenos de consolidación fiscal ya tendrá su ocasión y su momento, y ya veremos requerimientos, condicionalidad. Pero en estos momentos yo creo que es necesario un choque y una impulsión y un impulso europeo, y que yo creo que los bancos están perfectamente preparados a trasladar todo este impulso a la economía real, porque liquidez hay liquidez en abundancia, eso no cabe la menor duda. El Banco Central Europeo siempre ha estado al rescate en este tipo de cuestiones, ¿no? Y desde el punto de vista regulatorio yo creo que hay la comprensión suficiente para que las normas de capital permitan a la banca ejercer eficazmente su función.
adaptándolas a la circunstancia del momento. Exactamente, ¿no? exactamente. Yáñez, los anglosajones parece que se han retirado de las playas de Normandía. Es decir, que ha habido una cierta deserción del papel de liderazgo de los dos grandes países de cultura anglosajona respecto a todos aquellos valores liberales, multilaterales, de profundización democrática que dieron, que fermentaron en tantas cosas, tantos logros, después de haber entrado en las playas de Normandía, ¿no? Entonces, entonces Europa parece que sea, no en este caso una fortaleza, pero está más solitaria. No tiene ni el acompañamiento ni el patrocinio que tenía de Estados Unidos, y digamos uno de los países importantes que jugaba en algunos aspectos de estos muy positivamente, pues ha decidido en fin, que ya no era su tema. Y entonces, claro, hay una lucha entre un capitalismo de modo asiático de tipo autoritario y el viejo capitalismo liberal, que ha dejado algunas características de aquel liberalismo. ¿Cómo puede encontrar Europa suficiente fuerza, no solo para tener una voz, sino las suficientes alianzas para romper este bloqueo e intentar atraer a lo mejor de cada bloque regional hacia la reedición de los grandes buenos valores que supusieron las instituciones multilaterales de posguerra, la propia creación de la Unión? Bueno, pues esa es una gran pregunta y está muy bien planteada. Es verdad que esa es la situación hoy, desgraciadamente, en Estados Unidos, y en buena medida, no del todo, en Reino Unido. Dentro del mundo anglosajón debo decir que todavía nos queda Canadá, y bueno, en menor grado porque es más pequeñito, pero es muy notable el liderazgo de la primera ministra de Nueva Zelanda. Pero en fin, la pregunta es esa. La Unión Europea, Europa, ¿cómo puede armar alianzas, coaliciones en el mundo cada vez más complejo y más diverso para una gobernanza multilateral que sea conforme con los valores, los principios, los objetivos que nos planteamos? En definitiva, el modelo social europeo, de la misma manera que hace 80 años Franklin Delano Roosevelt pues trasladó el New Deal a escala planetaria. No creo que podamos hacerlo igual que Roosevelt, no lo creo, pero sí podemos esforzarnos en desarrollar esas alianzas de países o grupos de países que puedan coadyuvar. Es interesante que la Unión Europea está tejiendo una serie de acuerdos comerciales, en realidad son más que comerciales, de inversiones, de una serie de cosas, por ejemplo, con Japón, con República de Corea, con Singapur, también con México, con Chile, con otros, que van un poco en esa dirección y que se podría incluso potenciar más aún. Pero lo que dice es exactamente cierto, hay que buscar países que sean, bueno, con Canadá, olvidaba decir que con Canadá hay también un acuerdo muy importante en esa dirección, ¿no? Yo creo que la cosa iría por ahí, porque en esos acuerdos van, son acuerdos muy complejos, con miles de artículos, pero que cuando se miran con cuidado están muchas de las cosas que la Unión Europea está tratando de impulsar desde el punto de vista regulatorio, de valores, etc. Hablaba, por ejemplo, con un japonés que había participado en la negociación, se había quedado muy asombrado
del ardor que ponía la delegación europea para precisamente meter esas cosas. Obviamente los japoneses iban sobre todo al do-des, ¿no? al toma y daca, a ver qué ventaja saco, pero habían acabado entrando en el juego y ahora a ellos también les interesaba el desarrollar cosas parecidas con otros países. Bueno, pues por ahí diría yo que habría que desarrollar la acción. Y desde luego en los marcos multilaterales. Hay que salvar los marcos multilaterales, sobre todo de la tarea destructiva de la actual administración Trump, y bueno, esperar que a partir de noviembre o a partir de enero del año que viene haya otra administración en Estados Unidos que tenga otro enfoque distinto. Porque efectivamente dos de los grandes retos que se plantea la Comisión y se plantea el conjunto de Europa en este momento, que es la civilización digital y la economía verde, tampoco son plenamente posibles si no se involucran, incardinan en este marco multilateral. Tengo dos preguntas seleccionadas que resumen algunas que se han planteado. Una es de José Ignacio Bustamante, que inquiere sobre cómo se puede revivir el concepto de ciudadanía europea de los tratados, porque no puede haber Europa sin europeos. Soledad Becerril, ¿qué me puede decir al respecto? ¿Cómo podemos revivir la ciudadanía europea, que fue un inicio de gran aportación española, como antes se ha comentado, y volverlo a poner a primer plano de las prioridades, ¿no? Sí, existe esa ciudadanía, existe en este momento, en estos momentos, en estos meses. Nos hemos replegado cada uno sobre nosotros mismos, sobre nuestra nación, pero bueno, por las circunstancias tan graves que estamos padeciendo. Pero la gente joven, la inmensa mayoría de personas jóvenes, sí se sienten ciudadanos europeos. Viajan por Europa y participan de programas educativos europeos y reciben ayuda para esos programas educativos y viajan con facilidades por la Unión Europea y se sienten españoles y europeos. Yo creo que eso va a volver porque hemos conseguido muchas cosas buenas, como aquí se han mencionado, materiales en el campo de la economía, pero también en el campo de los derechos y de las libertades. Y eso es algo a lo que no deberíamos, no creo que va a suceder, renunciar. Las generaciones más jóvenes han crecido y se han hecho ya y se han formado en ese campo europeo común de derechos y de libertades, que existe en muy pocos países, muy pocos conjuntos de países en el mundo. Y si me permite, Soledad, acotarle o añadirle a lo que usted está señalando, la adecuación de este propósito de la Comisión y de una mayoría de gobiernos de la Unión de condicionar también en una condicionalidad más positiva los fondos estructurales al mantenimiento de esos niveles democráticos, porque tenemos casos como los de Hungría o Polonia que son verdaderamente tristes. Sobre la juventud, tengo la pregunta de Guiomar Gutiérrez. ¿Cuál es la enseñanza, que es vicepresidenta de los jóvenes del Movimiento Europeo, que dice, cuál es la enseñanza que nos dan a los jóvenes desde su experiencia para salir de esta crisis como juventud europea más fuerte? ¿Alguien puede proponer a Guiomar una línea de trabajo, un punto que enlace
con aquel programa Erasmus a que la señora Becerril se refería hace un momento, con el movimiento de los estudiantes, programa que, por cierto, fue impulsado por otro de los protagonistas del 12 de junio, por Manuel Marín, ¿no? ¿Cómo revivir esa enseñanza? En cómo podemos incardinar a los jóvenes mejor en esto. ¿Quién es el voluntario que añadirá? El voluntario va a ser Pedro Solbes. Para completar la economía circular de su trayectoria. Pero en fin, yo creo que, supongo que te refieres a lo que me ha referido Manuel Marín, y Manuel Marín fue el gran impulsor, evidentemente, de los programas Erasmus. Yo creo que todo lo que signifique interrelación de sociedad civil es fundamental para tener elementos de confluencia que nos permitan definir en el futuro mejor las cosas. En el fondo, cuando hay muchas discusiones en el ámbito comunitario sobre las diferencias de un país con otro. Y luego la verdad es que cuando nos ponemos uno al lado de otro y nos comparamos con lo que sucede en otras partes del mundo, somos bastante más parecidos de lo que creemos. Tenemos una historia, tenemos unas diferencias, pero el problema sería qué podemos encontrar nuevo o más ambicioso o más amplio que los programas Erasmus que permitan que esos elementos que hemos tenido hasta ahora sigan funcionando y se sigan amplificando. Y tal vez esa idea tendremos que encontrarla en más cooperación de universidades, más cooperación en empresas, más cooperación profesional, y que la movilidad, que ya es alta en muchos casos, aumente todavía. Cuando vives en otro país, cuando conoces a otra gente, te das cuenta que en el fondo no eres tan distinto del otro. Y por lo tanto podemos trabajar conjuntamente, desde luego con más facilidad en muchos casos, que lo que sucede en países como China o como incluso Estados Unidos. Muchas gracias, Pedro. Gloria Vara nos recuerda que hemos de tener en cuenta que más de un 50% de lo que nos escuchan, no habían nacido en la efeméride que hoy rememoramos del 12 de junio, la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Y pregunta, ¿qué papel juegan los jóvenes y las nuevas generaciones en la era del videofederalismo? Que apunta un poco también a la cuestión de la civilización digital, todas estas cosas que hemos descubierto, que habíamos descubierto, pero que ahora lo hemos hecho de forma masiva, del uso tecnológico, de las limitaciones que tiene eso, del trabajo, de la telemedicina. Matías Rodríguez Inciarte, ¿puede decirnos sí, cuál sería el con mucho gusto en ese reto? Yo creo que uno de los retos, y con eso tomo la pregunta anterior también, que tiene el mundo en general, pero Europa muy en particular, es el de la educación. Es decir, los gobiernos tratan sistemáticamente de los problemas de corto plazo, porque desde el punto de vista, entre otras cosas, electoral, y eso hay que entenderlo así, pues tienen rendimientos pues a medio y largo plazo que exceden normalmente el horizonte de los propios gobiernos. Sin embargo, la educación es el gran motor para promover la igualdad de oportunidades, para promover la adaptación a ese mundo extraordinariamente cambiante, digital, y también para eso que podríamos llamar la formación a lo largo de la vida, de tal manera que como no sabemos dentro de 10, 15 años qué puestos de trabajo van a seguir estando como están hoy y cuáles van a ser transformados, necesitamos estar todos en una formación permanente. De tal manera que yo creo que un gran esfuerzo europeo en materia de educación, estimulando a los gobiernos, lo mismo que se hace desde el punto de vista de la economía verde, estimulando para conseguir unos determinados objetivos en relación con el PIB y inversión en educación y en investigación, me parece esencial. Yo creo que la juventud, que es una juventud que tiene mucha más formación, obviamente, que tenía hace una serie de años, pero que las circunstancias y el cambio le van a obligar a estar permanentemente al día de esa transformación, pues yo creo que se puede ser la gran beneficiaria de ese esfuerzo de la educación. Yo creo
muy firmemente que la gran palanca de transformación frente a los problemas que tenemos hoy en el mundo es la educación, y que invertir en educación es invertir en igualdad de oportunidades, es invertir en adaptabilidad a un mundo de trabajo cambiante, y es la posibilidad de mantener los puestos de trabajo a lo largo de la vida. Dicho lo anterior, a mí, como la otra gran palanca de transformación, es que yo creo que Europa, si tiene que dar otro salto hacia adelante, dada el gran número de países que hay dentro de la Unión Europea y la dificultad de armonizar posiciones, tendremos que ir a una Europa de geometría variable o a dos velocidades, y que los países que se puedan sumar a una primera velocidad europea, y creo que por supuesto España, tendría mucho que ganar de esta nueva geometría. Yo creo fervientemente en ello. Si queremos avanzar más rápidamente, tendremos que adaptarnos a velocidades distintas, y España creo que tiene una enorme oportunidad en este momento de poder entrar en una primera velocidad de cambio europeo. Para mí esas son las dos grandes propuestas: educación, por un lado, más integración europea sobre la base de una doble velocidad o una geometría variable. Yo creo en eso. Yo sé que es un tema muy polémico, pero yo, vista la complejidad de la toma de decisiones, creo que deberíamos ir en esa dirección. Muchas gracias, Matías. Me encantaría poder dar la palabra a muchas caras conocidas, amigas y comprometidas con el proyecto europeo que estoy viendo en la pantalla, pero sus platos de verdura se están casi enfriando, y como la verdura no puede tomarse fría más que si es en ensalada, me van a permitir que dé la palabra al presidente del Movimiento Europeo, el profesor Aldecoa, que cierre este acto. Muchas gracias por lo fácil que ha sido moderarles, y muchas gracias por la atención y la pasión que veo en las caras de los que han tenido esta asistencia virtual a nuestro de acto de hoy. Profesor Aldecoa. Muchísimas gracias, Xavier, por la moderación tan fantástica. También gracias a los participantes, a los que nos han guiado con sus comentarios, que ha sido riquísimo. Y también ha habido muchas más personas que me hubiera gustado haberles saludado. Han estado en este momento, no sé si sigue, estaba Afonso Dastis, desde Roma, nuestro anterior ministro de Exteriores y embajador. También está Román Escolano, también está el embajador alemán, que precisamente el día 24 vamos a hacer una conferencia telemática con él a las 6 de la tarde. Más embajadores. Está Eugenio Nassarre, que nos ha ayudado a preparar esta conferencia con varios de los invitados. Y yo no puedo olvidar a nuestro compañero, el presidente del Movimiento Europeo Italiano, que lo estoy viendo aquí, a Virgilio. Virgilio, saluda. Virgilio D'Astoli, que además fue pues el brazo derecho de Spinelli, el gran federalista, y que tuvo un gran papel, ha tenido en el Parlamento Europeo. Y otros muchos más, que seguro que me olvido. Joaquín Almunia y muchas más caras conocidas. José Isaías, que ahora no le veo, y otros muchísimos más que han estado. Agradecer, y me olvido de muchas caras y lo siento. Agradecer a todos, y especialmente han estado de casi todos los consejos del Movimiento Europeo presentes. Os agradezco que sigáis con atención y sobre todo me alegro muchísimo que con tan buen acto hayamos podido conmemorar el 35º aniversario. Europa desde entonces fue el lugar de encuentro entre los españoles y debe seguir siendo. Muchas gracias.